todos a extender nuestra mano derecha sobre Él para que el Señor luce esta noche. Amado Señor, te entrego la vida del Padre Carlos, Señor. Te pido de que esta noche sea totalmente un instrumento de ti, Señor. Te pido de que su mensaje, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros a través de él, escudriñe nuestros corazones, Señor. Te ruego, amado Jesús, de que en este momento, con tu presencia, tú disipes toda distracción, lo que no proviene de ti, Señor. Lo unjas, lo toques. Amada Madre, consagro a tu corazón bendito la vida del Padre Carlos. Y te pido de que tu intercesora estrella ruegues por cada uno de nosotros de manera especial por él esta noche. Y haznos dóciles a la presencia y al mensaje del Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Jesús. Toda la gloria a ti, toda la honra a ti, María Santísima. Amén. Muy bien. Buenas noches, un saludo fraterno desde Perú para todos los hermanos de Bolivia, de Santa Cruz, de aquellos que están conectados con nosotros en esta jornada de sanación y liberación. Vamos a compartir esta noche, una noche verdaderamente gloriosa, porque el Señor quiere hacer algo en tu vida. El Señor ha venido para darte vida y vida en abundancia, y el enemigo viene a robar, matar y destruir. Entonces, hermanos, esta noche el Señor quiere que seamos verdaderamente sinceros delante de Él. No hay mejor cosa que ser sinceros delante del Señor, porque en la medida que nosotros seamos sinceros, transparentes, verdaderos, auténticos, realistas de nuestra propia vida, de poder exponer nuestra vida delante de Dios, de poder decirle, Señor, mira cómo estoy, mira cómo está mi vida, y yo sé que tú puedes hacer muchas cosas grandes en mi vida, puedes hacer maravillas en mi vida, puedes hacer prodigios en mi vida. El tema de hoy se llama Caminando sobre mis ruinas. La acción de caminar significa que no estamos estáticos, que no estamos pasivamente contemplando cosas, sino que necesitamos algo, necesitamos conseguir algo. En este caso, caminar sobre las ruinas tiene muchas acepciones que lo vamos a ir descubriendo esta noche aquí en este compartir de la palabra de Dios. Vamos a ver qué entendemos en primer lugar por ruinas. Dice que el término ruina define a algo que alguna vez fue un todo y que ahora está derruido, parcial o completamente, debido a qué? A la carencia de mantenimiento, debido a una guerra o por un desastre natural que puede ocurrir sin avisar. Repito nuevamente, el término ruina define a algo que alguna vez fue un todo y que ahora está derruido, derrumbado, destruido. Puede estar destruido parcial o completamente. ¿Debido a qué? A tres cosas. A la falta de mantenimiento, debido a la guerra, segunda cosa, y tercera cosa, debido a un desastre natural. La palabra ruina tiene sinónimos, como por ejemplo, destrozo, perdición, destrucción, devastación, desolación, decadencia, desastre, debacle, hecatombe, pérdida, quiebra o bancarrota. Entonces fíjense cómo la palabra ruina nos puede ir iluminando
lo que nosotros estamos viviendo ahora, no es que nos define. El hecho de que tú y yo podamos estar en ruinas en algún área o aspecto de nuestra vida no nos define. No nos define a nosotros como fracasados, como destrozados, como perdidos, como destruidos, como devastados, como desolados. No. Esa es una situación, esa es una circunstancia, algo que nosotros estamos pasando hoy, y el Señor quiere reconstruir nuestras ruinas. El Señor quiere volver a ser, quiere reconstruir el edificio de la santidad. Recordemos que nuestra identidad, la razón de ser de nuestra identidad, es que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos parecemos a Dios, pero hay una realidad que se llama pecado, que va desdibujando esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y un aliado del pecado se llama Satanás. Por eso, esta noche, deja que el Señor, a través de esta palabra, vaya poniendo en ti esas emociones, esas intuiciones, ese barruntar del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos ir descubriendo qué es aquello que fue un todo en mi vida. ¿Qué es aquello que el Señor construyó hasta un momento determinado en mi vida? ¿Qué es aquello que nosotros hemos logrado como sacerdotes, como religiosas, como laicos entregados al servicio del Señor, como miembros de la comunidad, como discípulos, como servidores, como evangelizadores? ¿Qué es aquello que el Señor construyó junto contigo? ¿Qué es aquello que te llenó de alegría cuando dijiste, Señor, yo sé que esta es tu voluntad, Señor, yo sé que tú te vas a glorificar, porque hemos visto que tú has construido junto conmigo una obra preciosa? Pero en medio del camino nos podemos engreír. En medio del camino la soberbia empieza a nacer en nuestro corazón y nos volvemos muy confiados en que como Dios camina con nosotros, entonces las cosas van a ir bien. Nosotros no somos protestantes, somos católicos. El protestantismo afirma que todo lo hace Dios y que no necesita de nosotros, que todo es obra de Dios. Y en cambio, la Iglesia Católica nos enseña que Dios hace la gran parte de la tarea, pero necesita de nuestra colaboración. Necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestro esfuerzo, necesita de nuestra virtud. Dios nos da la unción y nosotros ponemos la virtud. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. La virtud no nos la da Dios. La virtud es algo que tú y yo tenemos que ganar. Por eso es que ese edificio, esa obra de Dios, esa construcción que Dios hizo, se puede venir abajo por la carencia de mantenimiento. No estamos entusiasmados con lo que el Señor hace. No estamos cuidando la obra de Dios. Nos descuidamos, empezamos a distraernos, empezamos a ser muy confiados, como les dije al inicio, y pensamos que Dios lo hace todo, y que todo funciona en automático. No es así. La carencia de mantenimiento por el cual una obra de Dios, un edificio, se viene abajo, eso es una cosa que nos puede llevar a la ruina. Yo te invito esta noche a que tú vayas pensando qué es aquello que el Señor pudo hacer contigo, qué es aquello que te entusiasmó, qué es aquello con lo cual tú dijiste, Señor, yo he podido aquí ver tu gloria, he podido ver tu obra, he podido ver tu mano poderosa, he podido ver tu presencia, he podido intuir, Señor, tu presencia, y yo sé que esto que empezaste hoy no va a terminar. La guerra es otro enemigo, otro causal de la ruina. El apóstol Pablo nos habla en la carta a los Efesios que estamos en guerra, estamos en un combate espiritual. Y si nosotros pensamos
que el enemigo es un enemigo que ataca solo a algunos, estamos equivocados. O es más, podemos pensar nosotros que no hay guerra, que con Cristo todo lo tenemos asegurado, de que estamos caminando en victoria y que nada nos va a pasar. Y nos confiamos. Y nos vamos confiando y vamos dejando de lado, vamos descuidando y perdemos de vista que Satanás nos declaró la guerra. Y nos ha declarado una guerra hasta vernos destruidos. Porque el enemigo viene a hacer tres cosas, como les dije al inicio. Viene a robar, viene a matar y viene a destruir. ¿Eres consciente tú, hermano, hermana? ¿Eres consciente que estás en una guerra? Y cuando estamos en guerra, el soldado no duerme. El soldado está recubierto de la armadura de Dios, recubierto de las armas necesarias para hacerle frente al enemigo. Pregúntate tú en esta noche, ¿con cuántas armas cuentas tú para enfrentar al enemigo? ¿Con cuántas armas cuentas tú para enfrentar tu debilidad? ¿Con cuántas armas cuentas tú para enfrentar un vicio? ¿Con cuántas armas cuentas tú para no dejarte seducir por el demonio? Para no dejarte seducir ante una propuesta indecente de un amigo, de una amiga, de un compañero de trabajo, de una compañera de trabajo, de alguien que te propone, te hace propuestas indecentes. ¿Con qué armas cuentas? Si tú sales confiado porque piensas que estás con el Señor y eso te basta, vas a caer. Si vamos al libro del Génesis, el Señor Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles, de los frutos de los árboles del jardín, pueden comer, pero menos de uno. Decíamos que el Señor no es un sádico, el Señor nos advierte para hacer buen uso de nuestra libertad. Y el Señor pide obediencia, le pidió obediencia a Adán y Eva, le pidió obediencia. Escucha, tienes que saber escuchar que lo que estoy poniendo en el centro es para que tú te des cuenta que si tú no obedeces, viene tu ruina. Pero ahí empieza la seducción del enemigo. Empieza a hablar, empieza a endulzar el oído de Eva y empieza a dialogar. Primer paso para caer en una ruina. Dialogar con la tentación. Dialogar con el enemigo. Necesitamos cortar todo aquello que genere un vínculo. Todo aquello que genere una cadena con Satanás, con el mal, con personas que nos pueden llevar a la ruina. Entonces, Eva dialoga con la serpiente y trajo como consecuencia el pecado original. Y si hacemos un paralelo, la buena noticia que nos trae Lucas en el Evangelio, la Virgen María habla con el ángel Gabriel enviado por Dios. ¿Y qué nos trae al decir sí a Dios, la Virgen María? Nos trae la salvación. Por eso es que María es la nueva Eva, la madre de la humanidad, la madre de todo creyente. Ella, con su obediencia a la palabra de Dios, hizo que el mundo empezara un proceso de salvación. Se abrieron las puertas del cielo. El Señor empezó la obra de salvación gracias al sí de María. Eva le dijo no a Dios y trajo consigo el pecado original, que lo llevamos hasta ahora como consecuencia. En el bautismo se nos ha borrado, pero la concupiscencia de nuestra carne es como fruto o consecuencia de este pecado original. Hemos quedado débiles, como después de haber estado contagiados por un virus. La gente queda débil y necesita vitaminas, necesita reforzar el sistema inmunológico, necesita tener una vida diferente, necesita tener una alimentación diferente. Lo mismo pasa con nosotros en el pecado original cuando se nos borró a través del bautismo y empezamos una vida en batalla con el Señor, una vida que tiene que ser llena de la gracia del Señor que nos regala a través de los sacramentos, que nos regala a través de su palabra poderosa, que nos regala a través de los sacramentales,
que nos regala a través de la gracia de una comunidad. Es una gracia tener una comunidad, formar parte de un grupo de hermanos que el Señor nos regala. Y el Señor nos dice cuánto nos ama, porque Él está ahí en medio de nosotros, donde dos o más se reúnen en su nombre. Por tanto, la falta de mantenimiento y la guerra son situaciones que nos pueden llevar a la ruina. ¿Estás preparado para la guerra? Y si tú te preparaste en la guerra o te preparaste para la guerra, ¿por qué llegó el desánimo en tu vida? ¿Qué es aquello que te distrajo? Si nosotros podemos ver a lo largo de nuestra vida, tal vez por alguna experiencia de otros hermanos, de otras hermanas, que veíamos grandes líderes, grandes predicadores, grandes maestros, grandes músicos, gente muy ungida, pero se distrajo. Empezó a opacar la presencia de Dios y su vida se fue a la ruina, porque ya no hay vida. ¿Y qué es esto de la ruina? ¿Todo está derrumbado? ¿Todo está destruido? No, las bases quedan todavía. Por eso, esta noche necesitamos identificarnos delante del Señor y decirle: Señor, mira, tal vez este aspecto de mi vida está en ruinas, o mi vida está en ruinas, pero hay algo que prevalece. ¿Qué es lo que prevalece en una ruina? La base, el fundamento de ese edificio. Algunos resquicios de eso que un día se construyó. Por eso, podemos caminar sobre las ruinas lamentándonos por lo que pasó, o podemos caminar sobre nuestras ruinas para poder descubrir que aún existe una base, existe un fundamento, existe algo con lo que podemos dejarle a Dios que nos vuelva a construir, que nos reconstruya. No nos convirtamos en una especie de promotores turísticos de arqueología. Mira eso lo que un día fue, mira esa obra de Dios lo que un día fue y ya desapareció. Mira ese era un gran predicador y mira cómo está. ¿Cuántas personas, hermanos? ¿Cuántos sacerdotes dejaron el ministerio? Porque se distrajeron. ¿Cuántos líderes? ¿Cuántas personas muy ungidas de Dios se confiaron? No reaccionaron a tiempo porque empezaron a descuidar, empezando la oración personal. Como ya prediqué, como ya preparé mi prédica, como ya estoy cantando, estoy sirviendo, estoy en un discipulado, ya mi trabajo suple todo. Ya mi trabajo es oración. Pero descuidamos una cosa: el estar como María a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. Cuando uno quiere descubrir quién es verdaderamente, tiene que hacer la experiencia del discipulado. El discípulo no es más que el maestro, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Al discípulo le basta ser como su maestro, pero sigue siendo discípulo. Y en esa experiencia de discípulo, uno va conociendo el poder de Dios, uno va conociendo el corazón de Dios, uno va haciendo la experiencia de depender única y exclusivamente de Dios. Que mi referente de vida, mi referente de identidad es mi maestro. No se puede pastorear, no se puede servir, no se puede liderar, no se puede asumir un servicio en la iglesia, en ninguna parroquia, en ninguna comunidad, si no hacemos la experiencia de discípulo a los pies del maestro. Y cada vez que tú te acercas y sacas un tiempo, mínimo una media hora, delante del Señor, tú y Él, en su palabra, frente al Santísimo Sacramento, los que tienen la oportunidad o la posibilidad de visitar una capilla, una iglesia, un lugar de adoración a Jesús sacramentado. Y si no tienes la posibilidad, tienes la palabra, Jesús palabra.
que puedes estar delante de Él y poder contemplarlo a través de esa práctica preciosa que la Iglesia nos enseña en la lección divina. Hermano, yo te invito a ver con mirada positiva, a mirar tu realidad como la mira Dios. ¿Cómo mira Dios nuestra vida? ¿Cómo mira Dios nuestra realidad? Con ojos de esperanza, con optimismo. El Señor mira en un grano de mostaza un gran árbol, donde las aves del cielo vienen a anidar. Cuando el Señor te da la fe en forma de semilla, Él está mirando un arbusto que da fruto, que da sombra y que da cobijo a las aves. Cuando el Señor nos da la fe, como dice el Evangelio de hoy, como la levadura, cuando se mete en la masa, se pierde, se confunde para poder alimentar a muchos. Vamos a ver, para hacer un sano discernimiento, ¿qué entendemos por pecado? Romanos 7:18 dice que Pablo dice aquí, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. En mi interior me complace la ley de Dios, pero experimento otra ley que me encadena al pecado. Dice Pablo que en su interior le complace la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios, entiende perfectamente la ley de Dios, pero en su interior también experimenta otra ley que le encadena al pecado. ¿Tú eres así como Pablo? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Te deleitas en la ley del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que tú conoces al Señor. Te deleitas en oración, estás en una noche de oración, estás en tu grupo de oración, en tu comunidad, en tu servicio, en la alabanza, en el gozo, en la danza. Y entonces tu corazón se regocija cuando estás con tu comunidad. Romanos 7:18 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. En mi interior me complace la ley de Dios, conozco esa ley, pero experimento otra ley que me encadena al pecado. ¿Cómo somos después de salir de la Eucaristía? ¿Cómo somos al salir de un grupo de oración? ¿Cómo somos al salir de una noche de adoración y alabanza? ¿Cómo somos al salir de un retiro? ¿Seguimos experimentando esa ley que me encadena al pecado? ¿Y qué hacemos para salir de esas cadenas? ¿Le pedimos fuerza al Señor? ¿O es que pensamos que solo nos basta con asistir a un retiro, una jornada, con estar en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración? No. Somos un misterio para nosotros mismos. A veces no nos comprendemos, no sabemos lo que nos pasa en nuestro interior. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, sabe salir victorioso de esta batalla, de esta confusión, de este combate interno. No podemos echarnos a perder, no podemos deprimirnos, no podemos poner un freno a la acción de Dios en nuestra vida. Necesitamos decirle al Señor, Señor, yo sé que experimento tu amor, experimento tu poder, me deleito en tu palabra, pero hay algo que no me agrada. Y el Señor nos va a decir, mi gracia te basta. Somos un misterio, hermanos. Y en el misterio, Dios nos va revelando su amor. No tengamos miedo, no nos desesperemos, no te desesperes por cambiar un defecto de la noche a la mañana, por superar un pecado, por superar un vicio de la noche a la mañana. Dios es un Dios de procesos. 400 años estuvo el pueblo de Israel bajo la esclavitud. Y el Señor le miró la humillación del pueblo, escuchó sus lamentos, habló a su pueblo y lo rescató con mano poderosa y brazo extendido, dice el Éxodo. Entonces, hermanos,
Si por un lado deseamos lo bueno, pero al final muchas veces hacemos lo malo, ¿por qué lo hacemos? Nuestra conciencia nos hace notar cuando hemos hecho algo malo. Nuestra conciencia nos acusa de que hemos pecado. Fíjense cómo el Dios en su infinita misericordia que no quiere que nos perdamos. Por eso es que puso conciencia en nuestro ser. Y nuestra conciencia nos va acusando y nos va diciendo, hey, lo que hiciste no está bien. Eso no va contigo. Tú no deberías caminar así. Tú no deberías actuar así. Tú no deberías vivir así. Dios no te ha hecho con ese propósito. Tú no puedes vivir así. Tú no puedes andar así. Y entonces la conciencia se convierte en el santuario donde Dios habita. No calles tu conciencia. Siempre les pongo un ejemplo cuando veíamos de niños los dibujos animados Pinocho, por ejemplo, ¿no? Cuando ya el hada madrina le da vida a Pinocho, viene Pepito Grillo y le dice, Pinocho, no te olvides de escuchar tu conciencia. ¿Conciencia? ¿Qué es la conciencia? Le pregunta Pinocho a Pepito Grillo. Y Pepito Grillo le dice, la conciencia es una débil voz que casi a nadie le gusta escuchar. La conciencia, repito, es una débil voz que casi a nadie le gusta escuchar. Y vemos gente que tiene ruido en su interior, anda con audífonos, auriculares, todo el tiempo necesita estar en movimiento, en bulla, porque tiene miedo al silencio. Tiene miedo a escuchar la voz interior de su conciencia. Tiene miedo a escuchar a Dios. Esta noche yo te invito en el nombre de Jesús a que descubras la voz de Dios en tu conciencia, a que dejes de lado esas cosas que te atormentan, que te adormecen, que te mantienen adormilado, adormilada y que te van llevando a la ruina y que te van llevando a cavar una fosa profunda. Pero el Salmo dice, esta palabra de Dios poderosa y esperanzadora, porque nuestro Dios es un Dios que nos infunde esperanza. No es un Dios que anuncia calamidades, no es un Dios que anuncia maldades, no es un Dios que anuncia desastres, no es un Dios que condena. Es un Dios que nos pone esperanza. Es un Dios que pone más aire de fe en los pulmones. Es un Dios que nos sostiene, es un Dios fiel a su palabra, que ha dicho, yo habitaré en medio de ti. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, tú eres mi propiedad. Te tengo tatuado en la palma de mi mano. ¿Puede una madre olvidarse del hijo en sus entrañas? Aunque lo viera, yo nunca me olvidaré de ti. Es un Dios que ama con corazón de madre. Es un Dios que como el Padre misericordioso abraza al hijo pródigo, como esa pintura de Rembrandt, donde se ve ese padre que es ciego, porque no ve el pecado del hijo, sino que teniéndolo cerca, el corazón del hijo se conmueve, el corazón del hijo reacciona, el corazón del hijo vuelve a nacer. La ruina del hijo pródigo en los brazos del Padre amoroso, en ese abrazo del Padre misericordioso, vuelve a nacer. Y cuando Dios nos hace de nuevo, hay fiesta. Por eso, hermano, escucha tu conciencia. Es una débil voz que casi a nadie le gusta escuchar. Escucha tu conciencia. Y fíjense que la palabra obediencia viene de dos palabras latinas. Ob audire, el que sabe escuchar, saber escuchar. Ob audire, obediencia, el que sabe escuchar. Necesitamos tener en claro que al escuchar nuestra conciencia cuando nos acusa de pecado, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. Contra la razón, porque yo sé que eso es malo. Es malo para mí, es malo para la otra persona, es malo para la sociedad. Porque lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a cometer,
La actitud que yo tengo ahora es contraria, es inhumana. El pecado nos hace menos gente, menos persona. El pecado desdibuja la dignidad de hijos de Dios. El pecado es una falta contra la verdad. La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El pecado nos enrieda. El pecado nos empieza a seducir para vivir en la mentira. ¿Y cómo nos damos cuenta que el pecado nos está empujando a vivir en la mentira, hermanos? Cuando nos ponemos una máscara. Y detrás de esa máscara está nuestra realidad. Y vamos poniendo máscaras de exitosos. Vamos poniendo máscaras de felices. Vamos poniendo una máscara de ser muy religiosos, muy entregados. Y te preguntan, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido por el Señor. Pero por dentro tú sabes que no es así. Por dentro tú sabes que hay un sufrimiento y hay un dolor que no lo quieres demostrar. Y esas son ataduras, son cadenas, son pactos que tú haces contigo mismo y que eso te puede llevar a la ruina. Es una falta, el pecado es una falta contra la conciencia recta. La conciencia recta es aquella que sabe distinguir entre el bien y el mal. Deuteronomio 30 nos dice, pongo delante de ti, dice el Señor, bendición y maldición, el bien y el mal, tú eliges, tú escoges en tu libertad. Toda palabra, todo acto o intención que va en contra del querer de Dios es pecado. Por esta razón, contra la propia vida y la vida ajena es donde va dirigido nuestro pecado. Pecado es todo aquello que daña a otra persona. ¿Cuántas veces estamos engañando a estas personas que amamos? Una cosa es engañar a una persona y otra cosa es engañar a una persona que amamos. Es diferente. Es diferente engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu responsable de comunidad, a tu sacerdote, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu hermano, hermana de comunidad. El pecado es todo aquello que daña. ¿Y cómo dañamos? Cuando mentimos, cuando no somos de palabra, cuando decimos sí y al final es no, cuando engañamos, cuando somos infieles, cuando robamos. Y no solo cuando sustraemos algo material, sino cuando le robamos la paz, la alegría y la ilusión y muchas veces la esperanza a la gente que confió un día en nosotros. Con nuestra actitud arrogante, con nuestra actitud de maldad, con una actitud déspota, con una actitud soberbia, con una actitud de superhombre, el super yo, la egolatría. Por eso, delante de la palabra de Dios, dice 1 Juan capítulo 8, versículo 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo sirvo al Señor, yo conozco a Dios, sí, pero no puedes decir que no pecas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. El Salmo 50 dice, contra ti solo pequé, hice lo que es malo a tus ojos. Mucha gente piensa que por hacer cosas en la oscuridad, Dios no lo ve. Pero Dios es la luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y qué curioso que el primer día de la creación, Dios dijo, haya luz, porque es reflejo de su ser. Y el Señor nos está mandando, invitando a vivir como hijos de la luz. La lectura primera de la misa de ayer nos invitaba a ser hijos de la luz.
no de las tinieblas. Cuando nos bautizan nos entregan una vela que la prenden del cirio pascual de Cristo resucitado, que en medio de la tiniebla, de la noche del pecado, se enciende ese cirio pascual del fuego santo y esa misma luz se comparte al bautizado, al neófito, y le dice a los padres y padrinos: ayuden a acrecentar esta luz, que no se apague. ¿Y cómo se acrecienta la luz? Con el testimonio de fe y el testimonio de vida. Por eso, no engañemos a Dios, porque nunca lo vamos a conseguir. No pensemos que vamos a engañar a Dios haciendo las cosas en la oscuridad. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Lo que se hace en el sótano se anunciará por las azoteas. Lo malo a los ojos del Señor muchas veces lo hemos hecho. Porque somos sus criaturas. ¿Qué hace el pecado? Atenta contra Dios. Es una ofensa a Dios. Es una bofetada al Señor. Es una ofensa contra sus sabias leyes. Dios ha puesto leyes inamovibles para nuestro bien. La ley no esclaviza. La ley que viene de Dios transforma. La ley que viene de Dios disciplina. La ley que viene de Dios nos hace personas íntegras, intachables. Y el corazón del Dios Padre, que quiere el bien para todos sus hijos, se ve herido, lastimado, dolorido. Muchas veces nosotros pensamos el pecado como una dimensión personal solamente, pero el pecado afecta al otro. El pecado afecta a otras personas. El pecado afecta el corazón de Dios. ¿Tú te has puesto a pensar cómo actúa el Señor después de tu pecado? ¿Cómo le duele al Señor? Tenemos un ejemplo en la parábola del Padre Misericordioso. El Padre que está atento a escuchar al Hijo cuando regresa, pero cuando se da cuenta no lo deja hablar, sino que lo abraza. El pecado es una falta al amor a Dios y al prójimo y a nosotros mismos, hermano. La conciencia nota el pecado, pero solo Dios nos muestra su profundidad. Sé que he pecado, pero la profundidad de ese pecado que ofende a Dios, solo Dios lo conoce. Por eso, todo pecado es rebelión y rechazo al amor de Dios. ¿Cuál es la buena noticia, hermano? Que Jesucristo en su pasión nos muestra el poder destructor que el pecado le llevó a la cruz, pero también el poder invencible de la misericordia del Padre, que es más grande que cualquier otro pecado. La misericordia del Padre y el poder salvador de Jesús. Déjate abrazar por el Padre. Deja que su misericordia te envuelva. Deja que su misericordia te transforme por Jesús. En el hoyo donde estás sumergido, en la situación en la que estás caído o atrapado, las que te mantienen atado o atada. Déjate salvar por Jesús. Romanos 5, del 8 al 10, dice: Dios mostró su amor cuando aún éramos pecadores. Tú y yo le ofendimos y Él nos amaba. ¿Cómo reacciona Dios ante nuestro pecado? Con amor. A veces los hijos son rebeldes porque carecen de amor. Caminan por unas sendas chuecas, torcidas, por la falta de amor, la falta de atención. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Si siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más, reconciliados ya, nos salvará para hacernos partícipes de su vida. ¿Qué quiere el Señor? Hacernos partícipes de su vida. Entrar en comunión con Él, ser uno con Él, pero tú te das cuenta que te impide algo, que tu pecado te impide ser uno con Él, que tu atadura, tus cadenas te impiden ser uno con Él.
están en comunión con Él. Y el Señor dice en su palabra que solo el que permanece unido a mí, ese da fruto y fruto en abundancia. ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida está en ruinas? ¿Tu trabajo no prosperó? ¿Tu familia no prosperó? ¿Tu economía no prosperó? ¿Qué cosas están dañando? ¿Qué cosas están poniendo en ruinas a tu vida, a tu familia, a tu economía, tu negocio, tu familia, todo tu entorno, todas las áreas de tu vida? Eso que esté en ruina, ¿eres capaz de entregárselo a Jesús? ¿Eres capaz de decirle a Jesús, Señor, esto que me está impidiendo, ya me di cuenta que esto es lo que me está impidiendo entregar mi vida a ti, que quiero recomenzar contigo de nuevo una historia de amor? Así como Jesús resucitado le dice a María, que nos vamos a ver en Galilea. Galilea es el lugar del primer amor, del volver a ser. ¿Y qué encontramos en ese pasaje de Juan? A los discípulos que volvieron a lo mismo, volvieron a pescar, probablemente desanimados. Y es ahí, en la aparente ruina, en el aparentemente fracaso de Pedro. No hemos pescado nada, no tenemos nada que comer. Pero el Señor ya les tenía listo el desayuno. El Señor le volvió a decir a Pedro, tira la red a la derecha. Y esta noche el Señor te dice, tira la red a la derecha. Es decir, cambia de estrategia. Muchas veces seguimos en lo mismo, tenemos una vida arruinada, tenemos una situación sentimental arruinada, tenemos una economía arruinada, tenemos un trabajo arruinado, porque seguimos haciendo lo mismo. Y no dejamos que Dios nos cambie nuestra estructura de pensamiento. No nos da la gana escuchar a Jesús que nos dice, tira la red a la derecha. Atrévete a escuchar al Señor. Atrévete a obedecer al Señor. No sigas haciendo lo mismo, porque vas a seguir teniendo el mismo resultado. No te quedes contemplando tu ruina, no te quedes contemplando tus cadenas, no te quedes contemplando tu enfermedad, no te quedes contemplando tu dolor, no te quedes contemplando tu situación de pecado, no te quedes contemplando tu debilidad. Contempla a Jesús y escúchale, pero no solo le escuches, obedécele. Y cuando el Señor te pida que le entregues tus cadenas, ofréceselas, porque Él es capaz de destruirlas. Por eso esta noche, esta poderosa palabra quiere transformar tu vida. Pero no solo la palabra, sino la presencia de Jesús resucitado en medio de nosotros. Por eso, hermanos, vamos al último punto para entrar en una noche, en este momento de adoración. ¿Quién es Satanás? Hemos visto la ruina, hemos visto el pecado, y ahora vamos a ver quién es Satanás. Sabemos que el mal se halla en el mundo de múltiples formas. La moda, las ideologías, etc. Y eso a veces nos llena de temor. Y ese temor nos hace acudir a Dios. Jesús no habla genéricamente del mal. Jesús personifica el mal y nos revela que hay alguien, un personaje que es el maligno. Dice Juan 17, versículo 15, no te pido que lo retires del mundo, no lo retires del mundo, sino que lo libres del maligno. Y si Jesús le dice al Padre que nos libre a nosotros del maligno, es porque podemos caer en su trampa, o es porque ya estamos atrapados en ella. El maligno, llamado también Satanás, tentador, homicida desde el principio y padre de la mentira, como dice Juan capítulo 8, versículo 44. Desde el comienzo, Satanás, el maligno, es opuesto a los planes de Dios. Es el enemigo del ser humano. Viene a robar, a matar y destruir. Date cuenta, hermano, hermana,
que Satanás es el opuesto a los planes de Dios. Ese plan que Dios tiene preparado para ti, Satanás lo quiere destruir cuando no escuchas al Señor. Cuando prefieres hacer tu voluntad, cuando prefieres hacer tus caprichos, cuando prefieres hacer lo que a ti te da la gana, prescindiendo de Dios. Y de repente tú esta noche te estás dando cuenta que tomaste una decisión equivocada y por eso tu vida está llena de infelicidad. Y por eso tu vida no da frutos. Y por eso vives en una situación caótica, conflictiva. Y es ahí donde la desgracia es un terreno para que Satanás pueda actuar. Porque una persona que no hace la voluntad de Dios y empieza a hacer sus caprichos, le salen las cosas mal. Y como le salieron las cosas mal, busca la forma de ser feliz. Busca la forma de solucionar las cosas. ¿Y dónde acude? Al brujo, al curandero, al hechicero, al espiritista, para que le dé suerte. Los baños de florecimiento, los talismanes y todas esas cosas que el demonio utiliza para atraparte más. El amor es libre. No puedes acudir a un brujo para que el amor de tu vida se quede a tu lado. Aquí en el Perú hay brujos que dicen, hacemos amarres para que tu pareja nunca te deje. ¿Quieres conquistar a alguien? Te hacemos el trabajito. Ahí no hay amor. Hay obligación, hay arte del demonio. Por eso, el enemigo no quiere que tú progreses. El enemigo no quiere que tú seas feliz. El enemigo te ha declarado la guerra. Y no quiere verte feliz. No quiere verte sonreír. Quiere verte que contemples tus ruinas y digas, ya no se puede hacer más aquí. Ya no hay solución. Mi esposo no tiene solución, mi esposa no tiene solución, mis hijos no tienen solución, este negocio no tiene solución, mi economía no tiene solución, mi familia no tiene solución. Y hay una palabra de esperanza. La palabra de esperanza, que es el príncipe de este mundo, ya ha sido expulsado. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13. El príncipe de este mundo ya ha sido expulsado. Y tu misión en la mía es confirmar esa palabra de Jesús. Expúlsalo. Expúlsalo de tu vida. Expúlsalo de tus pensamientos. Expúlsalo de tus palabras. Expúlsalo del oír cosas que no convienen, conversaciones indecentes, propuestas indecentes. Expúlsalo de tus deseos. Satanás se acerca a ti para hacerte daño si tú andas en pecado. Te atormenta después de cada caída. Si tu vida está siendo esclavizada por un vicio o estás viviendo una situación de pecado, Satanás encuentra un terreno fértil para que pueda empezar a poner semillas de maldad. Satanás empieza la batalla en nuestra cabeza, aquí, porque nos va poniendo cosas y una vez que nos atrapa, nos acusa. Nos ofrece el pecado como algo bueno, atractivo, agradable. Dice la palabra en el Génesis que Adán y Eva vieron que el fruto era apetitoso, pero al final descubrimos que era una apariencia y en el fondo era una trampa. Pero hay una buena noticia para ti y para mí. Jesús ha vencido a Satanás y los frecuentes exorcismos realizados por Jesús en su vida pública eran un adelanto de su victoria definitiva en la cruz. El príncipe de este mundo ya ha sido expulsado. Y desde ese momento se ha quedado furioso, como dice el apóstol Pedro,
como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nos da el remedio el apóstol. Nos dice, hay que resistirles firmes en la fe. Aquí no cabe la vacilación ni la duda. Tú no puedes vacilar, tú no puedes dudar, pero ¿será posible que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que podemos lograr lo otro? ¿Será que mi esposo puede cambiar, mi esposa puede cambiar? ¿Será que mi familia puede transformarse? ¿Será que mis hijos se pueden restablecer? ¿Será que mi negocio se puede reconstruir? ¿Será que mi economía se pueda volver factible para mí? ¿Será que Bolivia pueda reconstruirse? ¿Será que Perú pueda reconstruirse? ¿Chile pueda reconstruirse? ¿América Latina pueda reconstruirse? ¿Todas las naciones puedan reconstruirse? Sí. Pero no tienes que dudar. No tienes que dudar ni vacilar. Cuando nosotros oramos, le pedimos al Señor que venga a concretizar su victoria en cada uno de nosotros, en nuestra comunidad y en el mundo. ¿Qué le llamamos ataduras, hermano? Las ataduras son las consecuencias de nuestros pecados, aquello que no nos deja avanzar, aquello que no nos deja encaminar. Voy a pedirle al Ministerio de Música que haga una introducción a este momento de adoración y de oración de liberación, mientras vamos preparando el momento para la adoración con Jesús sacramental. Luego de haber escuchado lo que Dios nos ha querido decir a través del Padre, vamos a prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a predisponernos a orar, a encontrarnos con Él, porque Él no deja las obras a medias. Él hace las obras completas y los quiere completar hoy en nuestras vidas. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Nada me podrá derrumbar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria tiene un nombre y es Jesús. Nada me podrá derrumbar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria es Jesús. Quiero vivir de tu palabra, quiero ser llena de tu espíritu, mas yo te pido, líbrame del mal. Quiero vivir de tu palabra, quiero vivir de tu palabra, quiero ser llena de tu espíritu, mas yo te pido, líbrame del mal. Nada me podrá derrumbar, estamos delante de Jesús. Nada me podrá derrumbar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria tiene un nombre y es Jesús. Nada me podrá derrumbar, nada me podrá derrotar,
porque mi fuerza y victoria es Jesús. Si usted puede, póngase de rodillas y clame el nombre de Jesús. Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, el Señor de nuestras vidas. Jesús, el Señor de nuestra familia, nuestras casas y hogares. Jesús, aquí está Jesús, el que quiere liberarte hoy. Jesús, clame el nombre de Jesús. Jesús, el que restaura nuestras ruinas. Jesús, el que nos saca de nuestras miserias. Jesús. Jesús, diga Jesús, Jesús. Nada me podrá derrumbar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria tiene un nombre y es Jesús. Nada me podrá derrumbar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria es Jesús. Aquí lo tienes a Jesús. Que no sea un impedimento las pantallas que nos dividen de Él, porque para Él no existe tiempo, no existe distancia. Aquí está Jesús delante tuyo y te ha hablado el día de hoy, en esta noche, y nos ha hecho una promesa a todos nosotros de que nos liberaría y nos restauraría hoy. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a cantarle, porque Él es nuestro amado, el que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. No dejes que nada ni nadie te distraiga. Te llaman el Rey.
atrevo a llamarte mi amor. Te llaman el Dios, te llaman el Dios y el Señor, te llaman el Rey y el Salvador, y yo me atrevo a llamarte mi amor. Te llaman el Dios y el Señor, te llaman el Dios y el Señor, te llaman el Rey y el Salvador. Yo me atrevo a llamarte, y yo me atrevo a llamarte mi amor. Una vez más, te llaman el Dios, te llaman el Dios y el Señor, te llaman el Rey y el Salvador, y yo me atrevo a llamarte mi amor. Yeshua, 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 tú eres tan lindo que no sé expresar. Yeshua, tú eres tan lindo. Yeshua, 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 tú eres tan lindo que no sé expresar. Yeshua, tú eres tan lindo. Ábrele el corazón a Jesús hoy. No importa que has probado, no importa que le has dado oportunidad, hoy dale la oportunidad a Jesús. El Padre nos mencionaba que muchas veces la bulla, el ruido nos impedían escuchar a Jesús. Que en esta noche aprendamos de que el silencio también es una manera de escucharlo. Aprendamos a hacer silencio, y no tanto un silencio externo, sino un silencio interno. Que nuestro corazón se calle por un momento, que nuestra mente calle un momento. En el silencio de esta noche, yo quisiera poner simbólicamente a los pies de Jesús tus cadenas. ¿Qué es aquello que el Señor quiere que rompa esta noche? ¿Qué es aquello que el Señor quiere que libere esta noche?
Entrégale tus cadenas al Señor. Déjalas ahí, en las manos de aquel que lo puede todo, de aquel que puede transformar tu dolor en sanidad, de aquel que puede transformar tu enfermedad en gozo, en alegría, de aquel que puede transformar tus ruinas y reconstruirlas en un edificio agradable como Él quiere. Entrégale esta noche tus vicios, tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades, todos esos espíritus que te atormentan. Aquí está Jesús. Yo en esta noche, como sacerdote, representándote a ti que estás en esta jornada, cada eslabón representa tu vida, esa vida que hoy empieza a ser nueva con Jesús, y que esas cadenas que un día sirvieron para estar atadas a Satanás, arrojadas a los pies de Jesús, se conviertan en eslabones de amor, de solidaridad, de fraternidad, de alegría, de optimismo, de esperanza. Porque Jesús todo transforma. Porque todo lo malo en Jesús se destruye. Dice la palabra que todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Y si un día tú fuiste instrumento del mal, de Satanás, del pecado, estuviste atado al pecado, atada al pecado, esta noche el Señor te dice, permanece junto a mí. Y con estas cadenas de amor, quédate anclado a Jesús. Quédate anclada a Jesús. Dile, Señor, yo ahora quiero estar encadenado de amor por ti. Quiero estar encadenada de amor por ti, como María, esclava del Señor, esclava por amor. Yo quisiera esta noche también, Señor, ser tu esclavo, ser tu esclava por amor, y no permitas que jamás me separe de ti. En este momento, entrégale al Señor tus cadenas de pecado y dile, Señor, transforma mi pecado, que es consecuencia de muerte, que me trae la muerte en el alma. Yo vengo a ti esta noche para que tú pongas vida y me des vida en abundancia. Habla con Jesús. Esta es tu oportunidad. Líbrame, Señor, de todo mal. No dejes que yo caiga en tentación. Derrama con tu sangre tu poder y quema con tu espíritu mi ser. Romperás las cadenas, romperás las cadenas del dolor, romperás las cadenas del temor, romperás las cadenas del rencor, romperás las cadenas del pecado. Líbrame, Señor, de todo mal. No dejes que yo caiga en tentación. Derrama con tu sangre tu poder y quema con tu espíritu mi ser. Romperás las cadenas del dolor,
en eslabones que te ayuden a llegar al cielo. En escalera al cielo. Las está transformando el Señor. Gracias, Jesús, por este momento. Gracias, Señor, porque eres siempre rico en misericordia, porque tu generosidad se desborda sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos das siempre la oportunidad de volver a empezar. Gracias, Señor, porque todo lo que tú tocas transformas. Gracias, Señor, porque tú pasas por nuestro lado y nos restauras. Gracias, Señor, porque hoy has empezado a construir un edificio para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, esa presencia que denota fidelidad de tu parte, Señor. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias, Señor, porque tu presencia nos libera del poder del maligno. Gracias, Señor, porque tu presencia nos sana. Gracias, Señor, porque tu presencia nos restaura. Gracias, Señor, porque tu presencia nos vuelve a colocar en el lugar donde tú nos tienes destinados, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace redescubrir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos iniciar esta jornada en tu nombre, con tu presencia. Gracias, Señor, por el trabajo que seguirás haciendo estos días, Señor, de sanación, de liberación, de restauración. Gracias, Señor, por esta comunidad, por esta amada comunidad de Betania, Señor, donde tú te paseas, Señor, donde tú te deleitas, donde tú actúas con poder. Gracias por esta comunidad, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que pertenecen a esta comunidad. Gracias, Señor, por cada uno de los que esta noche estuvieron conectados con nosotros. Gracias por todo, Señor. Y te seguimos abriendo nuestro corazón para que tú sigas obrando estos días y sean días para mayor gloria tuya y para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestras vidas. Vamos a cerrar esta noche. Les doy la bendición con Jesús sacramentado, para que puedan tener esa bendición que les acompañe a partir de hoy en esta nueva etapa de su vida y puedan tener un feliz descanso en esta noche. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Pueden ir llevando la paz, el amor, la alegría y la libertad de los hijos de Dios. Muchas gracias. El Señor.
Gloria al Señor por la primera noche. Yo no me imagino, mis hermanos, si esta fue la primera noche. ¿Qué más nos tiene preparado el Señor las demás noches? Mis hermanos, los invito a seguir compartiendo esta experiencia que hemos vivido el día de hoy. No nos quedemos con solamente lo que vivimos hoy o esta noche para nosotros, sino que compartamos a los demás todo lo que hemos experimentado, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.